Como en muchas otras áreas de actividad, los egipcios tenían muy buena reputación por sus habilidades médicas. En las cartas diplomáticas se solicitaban a menudo remedios, incluso aparentemente milagrosos, como en la respuesta que se conserva de Ramsés el Grande al rey hitita Hattusili, que había solicitado un doctor con un medicamento para ayudar a su hermana de 50 años para quedar embarazada. Los egipcios formularon la primera teoría de la enfermedad de la historia. Una de las aportaciones más importantes a la medicina mundial es su teoría del dolor sustancia, que tuvo una enorme influencia en los sistemas médicos posteriores e incluso podría considerarse su origen. La medicina egipcia funciona según un modelo de desintoxicación, especialmente usado en las técnicas de momificación, donde hay que erradicar la sustancia impura que provoca la putrefacción o el dolor. La medicina egipcia posee una importante farmacopea de plantas y minerales que puede aprovecharse en las terapias modernas. Básicamente, la medicina egipcia perdura incluso en nuestros sistemas. Yo soy el documentalista. Y esto es el libro secreto de los médicos, los primeros chamanes. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. El libro secreto de los médicos. El papiro de Ebers. Uno de los libros de texto más antiguos, conocido por los egipcios como el libro secreto de los médicos o papiro Ebers, proporciona todo lo que hay que saber sobre la medicina egipcia. En el misterioso libro se pueden leer cosas como: vine de Heliópolis con los sacerdotes del gran templo, los señores de la eternidad y poseedores de los medios de protección. El conocimiento con el que fue escrito este libro proviene de la bien llamada Casa de la Vida, que era una biblioteca de libros atesorados que cada templo poseía. Incluso el más pequeño de ellos tendría 1 o 2 libros. Pero un templo importante, como el templo de Edfu, tendría varias salas especiales, a menudo con las paredes decoradas con ejemplos de fórmulas clave. Uno de estos lugares es el famoso laboratorio de Edfu, donde se preparaban muchos inciensos y medicamentos especiales. En el libro secreto de los médicos se puede leer: salí de Sais, donde vive la madre de los dioses. Estas son mis fórmulas, creadas por el maestro de los dioses, para dar caza a los innumerables males de los dioses y las diosas. Así, el autor del libro presenta todo lo que ha aprendido, todas las fórmulas y el conocimiento adquirido durante su viaje. ¿Pero qué tipo de enfermedades padecían en el antiguo Egipto? Curiosamente, estas fórmulas, creadas en última instancia por el maestro de los dioses, es decir, Ra, se utilizaban para perseguir los innumerables males que los propios dioses y diosas a menudo provocaban. Todos los dioses egipcios parecen estar acusados de ello, pero la más famosa es la diosa león Sekhmet, conocida como la diosa de la peste. Tan fuerte es esta relación entre Sekhmet y la enfermedad que los médicos egipcios le temían.
magia corporal. En el libro secreto de los médicos, se revelan algunos hechos anatómicos conectados con algo a lo que los egipcios llaman magia corporal. Se trata de un proceso de autodivinización del cuerpo, en el que una persona instala al dios o diosa apropiado en todas las partes correspondientes del cuerpo humano, purificando, refrescando y equilibrando el organismo. El dios Ib estaba asociado al corazón, que era la sede de los pensamientos y las emociones. El dios Sheud estaba asociado a la sombra de las personas. Una persona no podría existir sin su sombra, ni la sombra sin su persona. Por lo tanto, los egipcios decían que la sombra contenía algo de la persona. Dioses malvados. La medicina egipcia entonces era diseñada para poner fin a la maldición de un dios en particular. Por ejemplo, el malvado Vivi, que no era otro más que Apophis, una fuerza antigua y poderosa, la personificación del caos y el desorden. Este dios era la causa última de las enfermedades en el antiguo Egipto. Ellos creían que esta deidad era la extrema culpable de todas las enfermedades, porque cuando una sociedad se desmorona, entonces llega la enfermedad. Los egipcios además recurrían a otros dioses para combatir los males causados por otros dioses. Sobre esta base, la de combatir el fuego con fuego, era sobre la que se creaban muchos de los brebajes médicos usados por los egipcios. Así, antes de que el paciente bebiera cualquier medicina, debía hacer una breve invocación a estos dioses, diciendo algo así como: Suplico a Ra que me proteja contra mis enemigos. Tut, que registre lo que dices respecto a las recetas médicas. Tú que das poder a tus siervos y proporcionas las medicinas que nos curarán. De acuerdo con el amor de Osiris, el que vive, yo amo a este dios y por lo tanto ruego que me protejan. Esta idea de pronunciar una oración puede parecer oscura y poco familiar desde un punto de vista moderno, pero está comprobado que un simple acto de magia podría tener un impacto significativo en los resultados, aunque sea solo un efecto placebo o psicológico. ¿O es que acaso orar antes de ingerir un medicamento hará que éste funcione mejor? Weghedu, diagnósticos y remedios. Dentro del sistema de un cuerpo humano se movía la sangre, el agua y el aire. Pero lo más importante es que entre ellos hay una sustancia corruptora llamada Weghedu. La noción del Weghedu constituyó la primera teoría empírica y exhaustiva de la enfermedad en la historia, explicando de forma racional la aparición de la enfermedad, el envejecimiento y la muerte, y proporcionando el fundamento de la dieta, la medicina y la momificación. El diagnóstico implicaba observaciones como la toma del pulso. Los egipcios creían que siempre que cualquier médico o cualquier sacerdote de Sekhmet o cualquier hombre amuleto colocara sus manos y dedos sobre cualquier cabeza, sobre las manos, el pecho, los brazos o las piernas de un enfermo, era porque estaba tomando la medida del corazón, porque sus vasos sanguíneos estaban en cada parte de su cuerpo. Una vez realizado el diagnóstico y el pronóstico, la atención se desplaza a la erradicación de la sustancia corruptora. Si era debido a un golpe, podría lograrse mediante la extirpación. Si se trataba de una afección interna, la respuesta era la desintoxicación, a veces con verdaderas purgas por las que los médicos egipcios eran muy famosos. De este modo, el primer proctólogo del mundo tenía el título de Pastor del Ano.
Por tanto, tiene sentido que la comida y la alimentación sea el origen de muchas enfermedades y, de hecho, de las curas. Los tratamientos externos, por ejemplo, las enfermedades de la piel, se trataban con un vendaje medicado que contenía una parte de piñones o quizá de comino, una parte de hierba de nuez del oasis, una parte de incienso, una parte de miel y una parte de natrón. Todo ello finamente molido y luego aplicado. El embalsamador también sigue el mismo modelo de eliminar la sustancia corruptora que, de otro modo, provocaría la descomposición del cuerpo. Los embalsamadores también se llamaban médicos, y sus acciones se denominaban remedios. Bajos índices de mortalidad. La medicina egipcia gozaba de buena reputación fuera de Egipto. En cuanto a la cirugía, se ha estimado que la tasa de mortalidad tras los procedimientos médicos en el antiguo Egipto era probablemente menor que la de cualquier hospital europeo de la era cristiana hasta mediados del siglo XX. Y ello debido a la gran atención que se prestaba a la higiene, algo que se perdió en la medicina occidental hasta tiempos recientes. En su mayor parte, las lecciones del antiguo Egipto han sido absorbidas por sistemas posteriores, con la excepción de una tradición viva de medicina chamánica en el culto egipcio de Sar. En cuanto a la oftalmología, Egipto inventó mucho en este ámbito, incluido el colirio. Hay un margen para seguir investigando los más de 800 remedios con muchos componentes interesantes. Así que, una vez más, el mundo tiene una gran deuda con Egipto, como lugar de los primeros curanderos. Yo soy el documentalista, y esto fue el libro secreto de los médicos, los primeros chamanes.